Hola, soy la doctora Luz Mariel Férez Bautista, responsable del área de prevención y atención de la violencia de género y discriminación de la Dirección Institucional de Igualdad de Género de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides. En este programa platicaremos sobre la violencia mediática contra mujeres y niñas en el marco del 25 de septiembre de Día Naranja. Iniciamos debate desde la academia. Le damos la bienvenida a nuestras invitadas del día de hoy, la maestra Ruth Salgado Arroyo, responsable del área de Coeducación y Cultura para la Igualdad de Género de la Dirección Institucional de Igualdad de Género. Asimismo, nos acompaña la maestra Carolina Centeno Roldán, responsable del área de transversalización de la perspectiva de género de la Dirección Institucional. Muy bien. Bueno, me gustaría comenzar a hablar un poco sobre la violencia mediática. ¿Qué es y por qué es importante identificarla? Hola, Mariel. Hola. ¿Cómo están? Pues tiene que ver con la violencia simbólica. Es esta representación que se hace en los medios y que se transmite pues, en todo soporte que puede ser televisivo, radio, prensa, redes sociales, y esa representación tiene que ver con una serie de modelos de comunicación, con una serie de esquemas, específicamente estereotipos o pueden ser también arquetipos que estandarizan y hace que socialmente se determine qué es ser mujer y qué es ser hombre y como consecuencia lo que se espera de ello. Bueno, y también respondiendo a esta pregunta, es cómo se estandariza a las personas que nos miran a través de este programa, ¿cómo estandarizamos? Bueno, a partir de que se repite un modelo en que las mujeres están en la casa, desarrollan solo actividades al interior de la casa y los hombres son los que salen a trabajar, estas repeticiones que encontramos dentro de programas de televisión, telenovelas, eso hace que se perpetúe además esta lógica de cómo debería funcionar el mundo y lo que se ha pactado en las convenciones internacionales, nacionales y las que México ha firmado es que debemos erradicar estos patrones de comportamiento que nos llevan a seguir más sobre patrones que son estereotipados, que nos dicen las mujeres deben hacer esto y los hombres deben hacer lo otro, y de repente uno cree y además está alimentado a través de las generaciones, los niños, adolescentes, que esa es la lógica del mundo y no, realmente ya estamos en un momento en donde tanto hombres como mujeres y todas las diversidades sexogenéricas pueden hacer de todo, pueden participar de la vida pública y de la vida privada sin ningún detenimiento, sin sentirse mal y hay que buscar cómo erradicar esta violencia mediática. Muy bien. Me gustaría retomar algunos elementos que comentó la maestra Ruth a propósito de los tipos y arquetipos y también particularmente cuando mencionaban de cómo es que se reproducen también estos roles, ¿no? Es decir, mencionó algo muy importante que es la violencia simbólica, ¿no? Es decir, como que va de la mano la violencia mediática, la violencia simbólica, ¿por qué? Y en este caso también, a propósito de que surgió, ¿qué sería la violencia simbólica? Pues son estas representaciones inmateriales que se hace de lo que somos las personas, los hombres, las mujeres, la niñez, la juventud, las personas mayores, los adultos mayores, las adultas mayores. Es decir, se hace como una especie de abstracción y eso genera una representación. Entonces, está el sujeto en la interacción cotidiana y se va cumpliendo con una especie de checklist y quienes se dedican a hacer pues arte, películas, contenidos mediáticos, artísticos, culturales, etcétera, esa abstracción como que la metabolizan y la vuelven una realidad, puede ser en el dibujo, puede ser en la escultura, puede ser en estas formas de representación que se transmiten en los medios.
Entonces, no necesariamente tiene que ver con que se hagan traslados tal cual de quiénes son los hombres o las mujeres o esta diversidad, sino más bien esa diversidad se compacta a una sola representación. Entonces, se observa la realidad, sí, pero se desdibuja, se representa de manera simbólica a través de los trazos o de ciertos significados de la cultura y se vuelve a generar una imagen, vamos a llamarle así, una imagen, y eso va circulando en los medios, como que esa representación se vuelve única y se generaliza. Y entonces pareciera que, por ejemplo, las mexicanas y los mexicanos usamos sombrero, porque pues así se fue construyendo el estereotipo. Son construcciones también históricas. Entonces, bueno, las nacionalidades lo tienen, las religiones lo hacen, quienes producen contenidos lo hacen todo el tiempo, porque es una manera de alguna manera fácil de poder transmitir determinado mensaje, pero el mensaje no es ingenuo. Bien, muchas gracias. Ahora que mencionabas esto de las violencias simbólicas, recuerdo un poco el proceso que vivieron algunas de las alumnas dentro de las universidades. Algunas personas les decían, es que tú eres prófuga del metate. Entonces, el simbolismo del metate, o sea, esta representación de que efectivamente todas las mujeres tenían y esta obligación de hacer tortillas y demás, todo lo que representa esta figura, pues lo perpetúan. Y entonces, ¿qué pasa con la siguiente generación que están en las universidades? Bueno, se les reclama y se les dice, es que tú no estudies porque te vas a casar y posiblemente tu marido te va a mantener. Y esas lógicas son simbólicas, son generacionales. Ahora me gustaría traer a colación un ejemplo que revisando esto sobre la violencia mediática encontré el tema de la demanda Netflix por parte de Nona Gampritaashvili. Bueno, esta es una demanda que se realiza por esta persona, Nona, que es una campeona internacional del ajedrez. Entonces, ella dice y mete una demanda a Netflix porque ellos, ¿qué hicieron? Ellos, en un momento de la serie que Netflix tiene, que se llama Gambito de Dama, dice, ahí está Nona. Pero ella fue campeona del mundo femenino y nunca se enfrentó a los hombres. Ese momento es lo que reproduce la serie. ¿Y qué dice Nona? Bueno, eso es falso, porque en 1968, en el periodo que se está interpretando esta serie, ella ya había enfrentado a 59 hombres, de los cuales 10 eran maestros del ajedrez. Entonces, ¿qué dice la jueza que afirma? Dice, bueno, sí, esta demanda entra, bueno, porque está faltando una verdad histórica y además está haciendo un trato sexista a la persona de Nona. Entonces, podemos ver en este caso como un medio streaming, o sea, teniendo toda esta infraestructura, dinero para hacer una investigación, tiene un asesoramiento de personas involucradas en el ajedrez, no tuvieron la pertinencia de buscar esta información o darla a conocer. Entonces, efectivamente, es un trato sexista que nos lleva a lo que es violencia mediática. Sí. Y ciertamente está relacionado con lo que comentábamos hace un momento, de cómo es que se transmiten mensajes, en este caso también, para transmitir, reiterar información, estereotipos, o como bien señalaba la maestra Ruth, para enviar mensajes que son intencionados, es decir, tienen una finalidad, transmitir ese tipo de mensajes. Ahora, ¿qué efectos, a propósito incluso de los mensajes que nos está proporcionando, qué efectos tiene la violencia mediática para las mujeres y las niñas? Son muchas cosas las que se pueden mencionar como respuesta a esto, ¿no? Tomando el caso que comentaba Caro, pareciera que las narrativas se tienen que resumir. Cuando se construye un contenido, nos enfrentamos, quienes diseñamos contenidos, nos enfrentamos a resolver ciertos problemas. La manera más fácil de resolver el problema es recurrir a lo que la cultura te ofrece.
una cultura sexista que le permite tanto al creador o a la creadora de los contenidos resolver de manera rápida algo que está pasando. Entonces, tenemos una historia, un relato de la vida real que no se puede llevar tal cual, esa narrativa no se puede llevar tal cual al cine porque no tiene el efecto deseado. Entonces se tienen que hacer estas contracciones. Para que pueda quedar como un contenido con este efecto dramático, se recurre, bueno, o se cae en recursos como estos. Hay muchas metodologías para analizar discursos y también para construirlos. El problema es que justamente lo que hace falta es la perspectiva de género. ¿Cómo afecta esto a las mujeres y a las niñas? Bueno, de entrada hay una falta de representación de la diversidad, de lo que implican las mujeres y las niñas. Y luego, pues el problema frente al diseño de contenidos es que se resuelve de la manera más fácil. Con este tipo de coartadas, como sexistas, discriminantes, o que recurren al chiste fácil, a la ironía, no a esta ironía que tiene que ver con cómo se critica las relaciones de poder y cómo podemos hacer, un tipo de empoderamiento en relación a las relaciones de poder, sino más bien es como a quién y contra quién se enfoca pues esa solución fácil. Entonces, de entrada, el problema es la falta de representación de las mujeres y de las niñas y de la diversidad que implica mujeres y niñas y cómo se resuelve de manera fácil el que un contenido llegue pues, al público. Claro, que finalmente estas respuestas fáciles también van vinculadas, por ejemplo, en este caso, con la intención de adquirir mayor rating o, por ejemplo, reproducir más visualizaciones, más vistas, o sea, como esto que mencionabas, que adquirir cierto consumo, ¿no? O sea, en este caso, aumentar números, aumentar cifras y que a lo mejor lo más inmediato es reproducir estos roles, estos estereotipos o prejuicios, ¿no? A lo cual también me lleva a la siguiente pregunta, a propósito de cómo participamos, en este caso como sociedad, para a reproducir la violencia mediática. ¿Cómo es que estamos involucrados como sociedad? Bueno, yo antes de continuar con esta pregunta me gustaría decir que esta falta de representación para niñas, adolescentes, sí está creando huecos en donde no tienen referentes para hacer matemáticas, para ser ingenieras, para ser campeonas de ajedrez. O sea, ya hay un camino andado de mujeres participando de la vida política y cultural en la sociedad. Entonces, que las niñas y las adolescentes y nosotras mujeres tengamos referentes, esto y que no los veamos en los medios de comunicación, sí está creando huecos. Porque entonces seguimos en esta lógica de que pues hace falta caminos, hay que andarlos, cuando esos caminos ya fueron, ya tenemos mujeres pioneras en esos caminos. Ahora, ¿cómo nosotros como sociedad podemos transformar esto? Bueno, viene de una exigencia feminista. Los movimientos feministas, las luchas feministas constantemente están buscando que haya mayor representación en los medios de comunicación. Hay observatorios en donde se les señala a los medios de comunicación, mira, tú incurriste en tus programas, estás incurriendo en esto, en sexismo, estás incurriendo en perpetuar estereotipos, arquetipos. Esa es una parte. Pero la otra parte es que nosotras como sociedad, y afortunadamente una de las tendencias nuevas es Twitter, y ahí hay muchos grupos que nos hablan de cómo está sucediendo esta violencia mediática. Traía yo a colación otro ejemplo, que es a través del Twitter de Medicina Sin Violencia, y este grupo lo que hace parte de lo que hace es hacer una revisión de los medios de comunicación. Y la semana pasada, desafortunadamente, salió esta noticia: mujeres abusadas sexualmente de una farmacia X. Medicina Sin Violencia dice, bueno, ya no hagamos más violencia mediática, y dice, tenemos que ocupar los argumentos reales de lo que sucedió.
y hay que cambiar el encabezado de estos periódicos y decir, una médica fue abusada sexualmente en su consultorio. Esto sucedió en Baja California. El hombre amenazó con una navaja a la mujer para lograr su delito, para finalmente dejarla atada en el baño del lugar. Entonces estamos argumentando, estamos dando una realidad, porque si nosotros seguimos y los medios de comunicación siguen atacándolos, por ejemplo, los movimientos feministas, seguimos teniendo la mitad de la información. Y dentro de esta mitad de la información lo que se logra es una polarización de los comentarios, de los argumentos que como población podemos argumentar ante esta realidad que las mujeres y las niñas están viviendo respecto de la violencia. Sí, gracias. Y bueno, a propósito de eso, sí me gustaría señalar que sí participamos como sociedad desde el momento en el que, en este caso, se consumen esos materiales, se reproducen, ¿no? Decíamos que a través de la violencia simbólica, a través del arte, el cine, esto que implica también la escritura, los textos, telenovelas, radio, medios impresos, periódico, televisión, entre otras, pues va influyendo en este caso en cómo se consume todos estos arquetipos y también roles, estereotipos. Y en este caso también preguntamos, por ejemplo, en el caso particular de la violencia mediática que se transmite, por ejemplo, en la música, o sea, que de pronto en estos megaconciertos como el que acabó de pasar en Ciudad de México, dicen, bueno, es que más del 75% de las canciones son violentas, ¿no? O reproducen, en este caso, violencia contra las mujeres. ¿Consideran que, por ejemplo, censurar o restringir cierto contenido no va en contra de la libertad de expresión o de la libertad de acceso a la información? No sé qué opinen al respecto. Puede parecer una paradoja o puede parecer algo muy complicado, pero es complicado para quien no tiene una respuesta desde un lugar como más o menos seguro, ¿no? La perspectiva de género es, como categoría de análisis, el lugar de partida para poder hacer las preguntas adecuadas. Eso que estoy escuchando tiene que ver con la relación de poder. Eso que estoy escuchando tiene que ver con una representación de actores, sujetos sociales, tiene que ver con un testimonio real o con testimonios que son parciales y que la cultura hace que estos testimonios estén parcializados. En estas canciones, con estos artistas, ¿desde dónde se está contando esa narrativa? Desde la figura del varón hegemónico, poderoso, o que por lo menos en esa narrativa que se está intentando posicionar en la letra de una canción, tiene que ver con quién tiene el poder ahí. Entonces, si no se hacen las preguntas adecuadas, pues entonces se sigue repitiendo esa narrativa, se sigue repitiendo ese contenido. ¿Qué pasa cuando se hace una pregunta correcta, ¿no? ¿Quién lo está diciendo, quién lo está contando, quién lo está cantando y qué relación tiene? ¿Cuál es la condición ahí relacional de estos personajes que se pueden inferir en la canción? La invitación es a hacer preguntas, no a hacer la polémica de si es libertad de expresión o no. Es libertad de expresión, sí, pero ¿desde dónde se está diciendo? ¿Desde el lugar común? ¿Desde la falta de creatividad? ¿Desde la falta de representación? ¿Desde el refriteo del contenido? Entonces, valórenlo, ¿no? No es falta de libertad de expresión o que las feministas ahora vamos a impedir, ¿no?, que se generen estos contenidos. Seguimos escuchando los mismos contenidos desde hace siglos. Entonces, ¿qué es lo que faltan? Voces distintas. Personas que hagan contenidos diferentes, que se cuestionen otras cosas y que resuelvan de otra manera. Bien. Yo creo que también hay que leer esta situación desde dos puntos importantes. Bueno, uno por omisión, porque se conoce, pero se sabe que esos temas venden. Es impresionante ver cómo los números se aceleran en tanto ventas, ¿no? Y la otra forma de leer es que, pues, como sociedad nos falta profundizar en estos temas y también mirar que pueden existir cambios en estas formas de
de diálogos, porque de alguna forma esta es una cultura que nos empapa a todas y a todos, cómo se puede cambiar y profundizar hacia una mirada de los objetivos para el desarrollo sustentable, que también es algo importante que tenemos que ver. Si no cambia la cultura en general y la música es parte de nuestra cultura, estamos algunos dicen es retroceso, estamos en retroceso, pero también podríamos pensar que, y como lo dijiste, ¿no? Estamos en una permanencia, a pesar de toda la contingencia de análisis, de cambio, de esta nueva mirada de perspectiva de género, estamos en una permanencia, y entonces hay que pensar qué es lo que estamos haciendo culturalmente. Si son los números de ventas, pues presentar nuevos proyectos y nuevos ejercicios. Así es. Y ya para finalizar así rapidísimo, me gustaría preguntarles qué se puede hacer para erradicar la violencia mediática, qué consejos en este caso podríamos dar a nuestra audiencia para detener o frenarla. Yo sí sugiero que hay que hacer preguntas. A lo que estoy escuchando, hacerle preguntas. Quizá, a lo mejor de mi parte es una posición muy sencilla, pero creo que es una habilidad saber hacer preguntas y el tipo de preguntas críticas que debemos hacer. En la universidad se fomenta eso y se presume que egresamos a estudiantes con un alto grado de criticidad. ¿Cuál va a ser ese resultado? O sea, yo espero que sí, que sean preguntas críticas con resultados que socialmente se transformen en otras maneras de producir contenidos, por ejemplo, y de comunicar esos contenidos. Muy bien. Sí, yo también pienso un poco en la revisión de la ley general para el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, en donde está ligada la violencia digital con la violencia mediática, revisar qué es, cuáles son sus diferencias y sus puntos de encuentro, y ver que también en la ley general la ley para las mujeres vivir una vida libre de violencia del Estado de Puebla la está ligando con la violencia en la comunidad. Entonces, hay un ejercicio y hay una insistencia también de manera judicial de hacer las revisiones. Y entonces nosotros y nosotras saber qué es eso, ¿no? Muy bien, pues les agradezco bastante y pues evidentemente importantísimo revisar, conocer, en este caso informarnos sobre estos tipos de violencia y fomentar otras formas de producción en el que se fomente la igualdad, el respeto, la equidad, en este caso el empoderamiento de mujeres y niñas y todo lo que ya hemos conversado pues en este programa. Pues sin más, les agradecemos a todas las personas que nos están visualizando. Hemos llegado al final de Debates desde la Academia a través de TV WAP. Agradecemos la participación de la maestra Ruth Salgado y de la maestra Carolina Centeno. Muchísimas gracias por su participación. Les invitamos a quienes nos visualizan a conocer las diversas actividades dirigidas a la transversalización de las políticas de igualdad de género, prevención y atención de la violencia de género y discriminación en nuestra universidad. Síganos a través de la página web de la DIGE, dige.buap.mx, en redes sociales a través del Facebook DIGE-BUAP, Twitter @DIGE-BUAP. Muchas gracias, hemos llegado al final de este programa, agradecemos su compañía. Hasta pronto.